en un auténtico maratón de la agenda. Supongo que también somos conscientes que no podemos abordar toda la agenda, sino aquellas partes, digamos, que más nos golpean visualmente a los ojos, sobre todo cuando vemos el retroceso o el hecho de que no se hayan podido llevar a término. La mesa anterior fue un placer realmente. Ana, Gabriela, Nayat, fue un placer. Y llevamos hablando de la prostitución desde, el siglo XIX, para decirlo más exactamente, y digamos de parte activa todo el siglo XX, intentando realmente convertir en realidad una agenda abolicionista. No resuelto aún todos los cautiverios de las mujeres, no resuelta la misoginia clásica que nos sigue golpeando. Ahora tenemos que abordar una nueva misoginia, una nueva forma de violencia, aquella que consiste en poner en cuestión el significante mujer y aquella que consiste en cuestionar el sexo como una categoría biológica relevante. La negación del sexo contribuye a la negación de que las mujeres padecemos desigualdad estructural por razón de sexo. Últimamente lo que estamos asistiendo es a una confusión absoluta, torticera e interesada entre sexo y género. Nayat no está en este momento, me parece, pero quisiera decir que la agenda queer, las turbulencias queer, tiene muchas patas. Tiene la pata de defender la prostitución como un trabajo estupendo, la de defender la pornografía y que ésta sea de consumo para los adolescentes. Habréis visto últimamente que incluso hay propuestas en este sentido legislativas. La agenda queer tiene como otra pata mostrarse favorables a la práctica del alquiler de vientres y que esto se convierta en una regulación. Y de igual manera es una agenda que es favorable a las leyes de identidad de género. Son muy peculiares estos defensores de una agenda que es contraria a la agenda feminista. Lo único que saben tener en la boca es la palabra fobia. Somos putófobas, somos surrófobas, somos transfobas, y después ya se van incluso a las religiones, islamófobas. Lo único que parece que coincidimos sin la palabra fobia es que somos todas blancas colonialistas. Bien, esto es lo que vamos a abordar en esta mesa y no voy a ser yo la que me enrollo porque ya veo que me encanta. Solamente decir una cosa. Quisiera decir algo y con esto ya doy la palabra a la primera ponente, que va a ser Laura Lecuona. Me gustaría decir que de igual manera que ser mujer no es un sentimiento, el feminismo tampoco es un sentimiento. Por favor. Últimamente tengo la sensación de vivir en un mundo de exaltación pastoril, sin calcular que esa hiperemocionalidad pastoril, carente de argumentos, a lo único que nos conduce a ser momento actual de la distopía en la que estamos viviendo. Para combatirla está Laura Lecuona, parezco ya de publicidad, Laura Lecuona de México, Ángeles Álvarez de España y María José Binetti de Argentina, para que veamos que la agenda contraria al feminismo es una agenda global que al final terminaremos ganando. Lecuona, espera que la voy a presentar. Lecuona, ¿se te ve, Lecuona? Ahora sí. Aquí estoy. Estudió filosofía en la UNAM, México. Ha dedicado su vida profesional al mundo de los libros. En 2018 fundó el grupo Feministas Mexicanas contra Vientres de Alquiler. Siempre hemos estado, esa red internacional feminista
que ha combatido desde 2014 todo lo que ha sido esta agenda contraria a la agenda feminista. Y ahora es contacto para México de la WDI o Declaración Internacional de Mujeres. Divulgadora del feminismo, es autora del ensayo Cuando lo trans no es transgresor, mentiras y peligros de la identidad de género del año 2022, en el que se explica el programa transgenerista y su incompatibilidad con el feminismo. Gracias, Lekuona, ya sabes que te llamo por el apellido. Gracias, Lekuona, por tu generosidad y por estar aquí con nosotras. Un placer. Gracias, Millares. Para mí es un honor. Muchas gracias a ti y a Amelia Valcárcel por la invitación. Yo voy a hablar de uno de los mayores descaros de la agenda transgenerista queer, que es la utilización de la infancia para su causa. La invención de las infancias trans, que es una invención, es una descarada utilización política de niñas y niños para impulsar los derechos sexuales de los hombres. Si tenemos esto claro, que se trata de los derechos sexuales de los hombres, veremos con más claridad los vínculos, la cercanía entre estas distintas patas, como les dice Millares: pornografía, prostitución, vientres de alquiler, transgenerismo. Por supuesto, para poder adquirir esta visión panorámica, necesitamos de entrada saber que los hombres a los que algunas llaman mujeres trans no son mujeres en ningún sentido del término. Tampoco sirve de mucho decirles transfemeninos. Son hombres. Llamarlos como lo que son trae mucha claridad. Inténtenlo y verán. Las infancias trans, siempre entre comillas, infancias trans, nos dejan ver de lo que es capaz el transgenerismo con tal de avanzar sus intereses en la sociedad. La niña o el niño transgénero son la campaña propagandística más eficaz de este movimiento político. El concepto de una niña o un niño transgénero sirve para demostrar que uno no se hace trans, sino que nace siéndolo, y dar apoyo a la tesis de que la identidad de género forma parte esencial de nuestro ser. Porque si algo es innato, no se puede decidir. No es una decisión, no es una elección personal. Y si no se puede decidir, quien nació con eso, pues es víctima. Y no es moral, y esto es fundamental, no es moralmente responsable de su manera de ser ni de sus actos al final. La idea de que los hombres que impulsan la agenda transgenerista son en el fondo víctimas inocentes es fundamental. Le sirve mucho para su principal estrategia de convencimiento, que es el chantaje emocional. Y esto está ligado también a la idea de que son el colectivo más oprimido del mundo, su esperanza de vida son los 35 años y tantas otras mentiras descaradas. Aducir que una identidad de género desfasada con respecto al cuerpo es algo innato es una decisión táctica del transactivismo, no un dato obtenido a partir de indicios y pruebas disponibles de ninguna manera. Por supuesto, como ya he dicho, cuando digo infancias trans lo hago siempre entre comillas, guardando una distancia conceptual, como imagino que muchas de ustedes. Como feministas materialistas, no creemos que haya mentes en cuerpos equivocados, ni pensamos que la feminidad o la masculinidad sean expresiones de lo más profundo de nuestro ser. Lo que los activistas de la identidad de género, al inventar las infancias trans, nos pintan como derecho a la identidad y derecho a la salud de la infancia, es en realidad el derecho de unos hombres al engaño, el derecho de unos hombres a que los demás, en especial las demás, los vean como ellos quisieran verse. Y es también, en gran medida, un derecho a desplegar en público, sin que se considere de mal gusto, sino un acto de valentía, sus fetiches sexuales. Específicamente, el fetiche o parafilia consistente en ponerse ropa diseñada para mujeres con el fin de obtener excitación sexual. Si se dijera así de crudo, pues nadie los apoyaría, pero no, el chiste está en disimularlo. Por supuesto, hay otras parafilias, no nada más la de ponerse ropa diseñada para mujeres. Y estas otras parafilias están cada vez más amparadas en otros géneros,
Si género es personalidad, el fetiche es parte esencial de nuestro ser, porque el fetiche es otro género más. Nosotras, todo esto lo tenemos que decir en voz baja, entre feministas, lejos de los activistas violentos, pero hay un importante subconjunto de hombres que se dicen transgénero, que no tienen nada que pueda caracterizarse como, y también aquí marco una distancia conceptual, como disforia de género, o como el deseo de pertenecer al otro sexo, sino que lo que tienen es que les provoca placer sexual imaginarse a sí mismos como mujeres o como niñas de 6 años, digamos, ¿no? O sea, ellos no lo tienen que decir en voz baja, ellos tienen sus TikToks y ahí nos lo cuentan todo. Ahí nos lo cuentan todo. Como muchas veces el fetiche viene acompañado de afán exhibicionista y narcisismo, no es difícil encontrar estos tristes videos donde unos señores de mediana edad, a los que Irene Montero llamaría mujeres trans, bailan y se contonean femeninamente frente a la cámara. También los hay donde unos veinteañeros o treintañeros con falda se graban con su teléfono en el espejo masturbándose en los baños de mujeres, ¿no? Hacia afuera el discurso es, ellos solo quieren orinar, pero en realidad no, hay una voluntad fetichista detrás. Y para que estos señores adquieran el derecho a ser considerados mujeres para todos los efectos, para que un nadador adquiera el derecho a vestirse y desvestirse, ver y ser visto desnudo en un vestuario de mujeres, para que un hombre pueda ser admitido en un refugio para mujeres víctimas de violencia y obtener así validación de su identidad, para que unos hombres puedan decirse lesbianas y exigir que las lesbianas los acepten como una de las suyas. Y la conducta inaceptable no sea la de ellos, sino la de las lesbianas que los rechazan. Para que todo esto sea socialmente más digerible y se normalice, hay que desexualizarlo. Entonces nos dicen que tenemos una identidad de género, que esta identidad de género está completamente formada ya a los 2 años, que hay niñas y niños que para encontrar su verdadero yo y no suicidarse necesitan pasar por el quirófano. ¿Qué elementos de prueba se ofrecen para esto? Ninguno. Al contrario, hay varios estudios que desmienten todas estas afirmaciones. Pero digamos, lo más cercano a un elemento de prueba que podemos encontrar por ahí, nos lo da Diane Ehrensaft, especialista en psicología del desarrollo, autora del libro The Gender Creative Child o El niño creativo en cuanto al género, que estaba en una conferencia sobre temas de salud transgénero y un hombre del público preguntó cómo se podría saber si un niño de 2 años es transgénero. Y ella, con mucha seguridad en sí misma, dijo, bueno, los niños que todavía no hablan están muy orientados a la acción, pero escuchen esto. Tengo un colega que es transgénero. A él le asignaron el sexo femenino al nacer. Y hay un video de él pequeñito, dice Erensa, cuando apenas empezaba a caminar, en el que lo vemos arrancándose unos pasadores del pelo y arrojándolos llorando al piso. Eso es un mensaje de género. Bueno, y esto que nos dice Ehrensaft es la prueba científica de que tenemos una identidad de género y de que una niña que se arranca los pasadores en realidad es un niño y necesita tratamiento y necesita atención a su salud si no queremos que se suicide. A ver, yo no niego que haya niñas y niños que creen ser del otro sexo y que creen que la transición, lo que les venden como un cambio de sexo, les venden falsamente como un cambio de sexo, aliviaría sus malestares. O sea, sí sé que existen, pero también sabemos que ese es el diagnóstico fácil, disforia de género. Es un comodín para tratar de resolver un conjunto heterogéneo de malestares psicológicos y sobre todo sociales, con intervenciones contrarias a toda ética médica. Y todo esto para que unos transvestis, como les llama Sheila Jeffries, y como los llamábamos antes de que empezara esta moda y de que hubieran llegado a donde han llegado, los diría alguien autoginefílicos, pero yo también con esta palabra marco distancia, porque los diagnósticos psiquiátricos no son personas con un problema psiquiátrico.
son personas con un problema social muy fuerte y un problema de arrogancia masculina. Bueno, para impulsar sus derechos, este movimiento por los derechos de los hombres, para impulsar sus propios derechos y para desexualizarlo, para darle legitimidad, necesitaban inocencia. Y la inocencia está en los niños de 2 años, en las niñas de 2 años que se arrancan los pasadores, que así nacieron. Entonces, con todos los horrores que representa la transgenerización de niñas y niños, que incluye bloqueo de la pubertad, o sea, impedimento al desarrollo físico e intelectual, el engaño, decirles, prometerles algo que no se va a poder cumplir, prometerles que van a cambiar de sexo para empezar, hacer que unas niñas deseen tener un pene. O sea, el solo hecho de inculcar en ellas ese deseo me parece horripilante. La autolesión por poderes que implica la hormonación y luego la cirugía, todas las rupturas familiares que vemos. Abigail Shrier habla mucho de eso en su libro ya traducido al español, ¿cómo se llama? Un daño irreversible. El chantaje, el discurso del suicidio, con todo esto, imagínense una madre, un padre que creen que si para que el niño no se suicide tienen que apoyar eso que llaman la transición. Las faloplastias, ese horror que es la faloplastia, esta mutilación horrorosa, estos brazos descarnados, estas pantorrillas, bueno, en fin, la moda de las dobles mastectomías, esta grotesca e inmoral instrumentalización de la infancia para que los fetiches sexuales de unos hombres sean elevados a derecho humano. Y hay de las mujeres que se atrevan, ya no digamos a señalar esto, sino simplemente negarse a seguirles la corriente a esos hombres y negarse a rendirles pleitesía, que es lo que se espera que hagan. Si alguien tiene duda de que se trata de derechos sexuales de los hombres, ya les digo que ahí están sus propios TikToks. Sheila Jeffries, en su libro recién publicado, Penal Imperialism, imperialismo peneano o imperialismo fálico, no explica muy bien. Habla de otros fetiches también, pero es como también ayuda a ver el panorama completo. Asómense al trabajo de Genevieve Gluck y lo que ha revelado sobre esto que se hace llamar sissy hypnoporn, pornografía hipnótica de los maricones, o sea, sería una traducción textual de esto de sissy hypnoporn. Al trabajo de Jennifer Bilek en su blog The 11th Hour. Yo creo que todo esto que estamos viendo del transgenerismo y cómo impulsan su agenda es un caso para explicarnos cómo han llegado hasta donde han llegado. O sea, si son capaces de esto, ¿de qué no van a ser capaces? Si son capaces de usar así a la infancia, ¿de qué no serán capaces? Pero para que entendamos también cómo han llegado hasta ahí, yo creo que es un caso paradigmático de esto que en inglés llaman fake it till you make it. Empieza fingiendo que ya llegarás y terminarás haciéndolo, ¿no? Sí, seguir la ruta del dinero ayuda mucho, ¿no? O sea, claro que la transgenerización de niños es un negocio brutal, sí, eso lo sabemos, pero creo que lo que buscan es poder. Su agenda es el poder por el poder mismo. Ya actúan como si fueran un gobierno mundial, ya tienen controlados los medios masivos de comunicación, las plataformas de contenido. El totalitarismo está en el ADN de este movimiento. Y la arrogancia masculina también está en el ADN de este movimiento masculino por los derechos de los hombres. Por eso acabar con la libertad de expresión es un requisito. O sea, el totalitarismo y la libertad de expresión no se llevan. Negarle a la gente la capacidad de pensar por sí misma también es un paso necesario. Porque si pueden hacernos creer que unos hombres pueden ser mujeres, ¿de qué no nos van a convencer? Si pueden hacer que unas mujeres los obedezcan y conviertan, por ejemplo, el 8 de marzo en un día de ellos, ¿qué no van a poder hacer? Entonces, actúan como si fueran el dueño del mundo. Y si dejamos que sigan actuando así, pronto van a ser los dueños del mundo. Es como los principios de Yogyakarta lo ejemplifican muy bien. No son vinculantes, pero empezaron imponiéndolos como si lo fueran. Entonces, no, agarran en curva o desprevenidos a las autoridades, a los legisladores, ¿no? Y principios de Yogyakarta dicen, pues también, entonces nuestra constitución no tiene que decir, ¿cómo por qué? Sé que para muchos esto que estoy diciendo puede sonar conspiracionista, digamos, ¿no? Bueno,
asómense, otra recomendación que les hago, asómense a este medio feminista radical que publica noticias sobre lo que pasa en torno al transgenerismo y la multiplicidad de géneros en el mundo, que se llama Redux, y tiene una sección en español, Redux, R-E-D-U-X-X. Voy a leerles nada más los encabezados de los últimos 5 o 6 días. Noruega: proxeneta convicto lleva una tienda para jóvenes trans promovida por el gobierno. Fiscal de Los Ángeles suspendido sin sueldo tras malgenerizar y usar el nombre muerto de un pederasta que se dice transgénero. Activistas trans destrozan el Congreso de la Ciudad de México en protesta por una iniciativa propuesta para prohibir la transición médica de menores. Canadá: transactivista que escribió una tesis sobre pollas femeninas y BDSM lanza programa de tutoría jóvenes trans. El ala juvenil del Partido Demócrata holandés propone que la pedofilia se enseñe en las escuelas como una orientación sexual. Mujer australiana queda discapacitada tras ser atacada por un activista trans. O sea, la violencia también está en el ADN de este movimiento. Fetichistas BDSM en la Junta Directiva de la Organización Nacional de Mujeres de Carolina del Norte se manifiesta contra el proyecto de ley de protección parental. Y ahí están. Claro que si no los vemos como lo que son, unos hombres fetichistas, sino unas mujeres, ¿no? O unos hombres como una identidad de género femenina, pero es que así nacieron y no lo pueden evitar, y entonces hay que apoyarlos, y entonces hay que darles por su lado. Nunca vamos a poder hacer nada. Vamos a estar ¿no? sometidas a sus deseos, obedientes, ¿no? Viviendo para validar su identidad, negando lo que nos dicen nuestros sentidos, negándonos a nosotras mismas la posibilidad de tener un pensamiento crítico en torno a esto, con tal de validar su identidad. Entonces, bueno, estos son los apuntes que quiero poner ahora sobre la mesa para que sigamos discutiendo y analizando estas turbulencias queer, esta agenda transgenerista tan contraria a los derechos de las mujeres, pero tan contraria también a los valores democráticos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Lecuona. Espero que te lleguen los aplausos, que los hayas oído. Muchas gracias. A las ponentes de esta mesa les pedí que me pasaran 3 líneas de currículum. Pinetti y Lecuona así lo hicieron. Ángeles, que debía de ir apurada, me pasó un WhatsApp que les paso a leer como presentación de la ponente. Ángeles Álvarez, activista, punto. Es diputada, punto. Consultora y amiga. Ni siquiera ha dicho activista feminista, es diputada del Partido Socialista. No, nada. Esta es su presentación. Así de escueta es ella. Ángeles, tienes la palabra. Gracias, amiga. Gracias, amigas. Era lo importante a decir, ¿no? Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación, lo primero. Y claro, el tema era, o es tan extenso, que teníamos que elegir algún aspecto, porque es demasiado poliédrico. Para empezar, me gustaría decir que en el año 1999, todas las alertas que se hicieron en el Rosario de Acuña han venido a ponerse de manifiesto una tras otra. No hay ni una sola de las alertas que se hicieran en aquel momento que hoy no estemos viendo que efectivamente se están produciendo. Como tenía que elegir asunto, pues
Pues vamos al asunto que he elegido, que tiene que ver con las cuestiones del lenguaje. Y quiero empezar haciendo un recordatorio sobre el artículo 1 de la Convención sobre todas las formas de discriminación de la mujer, donde queda explicitado y se señala que el sexo es la categoría sobre la que se funda la discriminación de las mujeres. Punto. El objetivo, sin embargo, de las políticas transgeneristas es eliminar el sexo de las personas como concepto descriptivo de la realidad material. Y allí es donde el transgenerismo está jugando una de sus principales batallas. Esto del lenguaje no es nuevo para nosotras, para las feministas. El feminismo ha dedicado muchísimos esfuerzos en poner de manifiesto que el lenguaje es uno de los instrumentos coercitivos utilizados por el patriarcado. Hemos tenido incluso que pelear para que un uso sexista del lenguaje no nos hiciese desaparecer a las mujeres de la representación social del mundo. O sea que nuevo para nosotras esto no es. El generismo queer es una propuesta que aspira a borrar el uso de los elementos lingüísticos descriptivos de la diferencia sexual. Por eso atacan de manera insistente todo lo que tiene que ver con los artículos y los pronombres. Porque sus teorías solo se soportan en base precisamente a ocultar la diferencia sexual. No se soporta en ninguna otra cosa. Su aspiración de que nadie quede excluido, que sería como la aspiración que tratan de vendernos, se construye sobre el fraude de que ninguno sea descrito. El borrado administrativo del sexo es, no obstante, el principal campo de batalla y está avanzando como consecuencia de la sistematización del uso sinonímico del concepto sexo y género en los registros estadísticos, los formularios administrativos o documentación oficial, que se están saltando su obligación de ser documentación que dé fe de hechos ciertos. Por eso son oficiales. Las políticas transgeneristas buscan derribar las certezas administrativas sujetas a prueba y están consiguiendo imponer la idea de que la diferencia sexual es irrelevante y no está inscrita en la biología humana, sino que es el resultado de una construcción social. Para imponer esta idea necesita transmutar el significado de los conceptos hombre y mujer. Estos son los cimientos de la cuestión. Y la cuestión es que sencillamente no pueden hacer eso. Son incapaces. Por eso, en este límite que tienen, que es la propia realidad, la realidad es su límite, es un límite conceptual y por eso se ven obligados a construir un nuevo lenguaje que les permita aposentar la idea de que el sexo está definido por el aspecto, los comportamientos, los roles sociales o los deseos de pertenencia a un grupo. Dicho de otra manera, la operación consiste en sustituir de facto el apunte registral del sexo por el del género, pero sin embargo no están haciendo esta propuesta en términos registrales. No han salido a decir, bueno, vale, hagamos un nuevo apunte registral que sea el género, donde la gente ponga ahí sus preferencias, sus gustos, sus deseos, etcétera, ¿no? Pero claro, esto no les sirve a sus objetivos. A fecha de hoy, la recopilación de datos precisos sobre el sexo de las personas se está viendo ya socavada por la confusión entre sexo biológico, el sexo registral o el sexo legal, el género y la identidad de género. Serían los 4 elementos. Ahora vamos a ver que ya ha aparecido un quinto. La estadística desagregada por sexo no busca información sobre el género o los estereotipos con el que se identifica una persona. Tampoco
busca saber si ésta opta por definirse como de un tercer género, si se considera bigénero, dos géneros, trigénero, pangénero, o directamente se encuadra en un tránsito esporádico entre uno y otro, eso que se llama género fluido. Cuando un formulario administrativo excluye la recogida de información desagregada por sexo e incorpora bajo ese epígrafe ficciones biológicas como no binarios o agéneros, lo que está haciendo es falseando la información general, de manera que la estadística ofrecida deviene ya, a partir de ese momento, en incompleta, distorsionada y, por tanto, no veraz. La importancia de los datos desagregados por sexo es clave en sociología, en estadística, en medicina y cualquier otra rama del conocimiento, ya que presenta información separada para mujeres y hombres, y esto es esencial para identificar cómo el sistema distribuye los roles en función precisamente de la diferencia sexual. Cuando los datos no están desagregados por sexo, es imposible identificar las desigualdades reales y potenciales entre hombres y mujeres. Cuando las instituciones mezclan categorías de sexo y género en la recopilación de datos, ordenan la información a través de un sistema técnicamente incorrecto. Sencillamente porque sexo y género no son dos categorías sinonímicas, pero es que además una no excluye a la otra. Desagregar por sexo la información determina la actuación de las administraciones públicas. Esto lo sabemos muy bien, lo hemos utilizado, lo utilizamos permanentemente precisamente para poner en evidencia nuestra situación. Por tanto, el cómo se implementan las acciones enfocadas a dar cumplimiento a las leyes que favorezcan la igualdad y ver cómo se ayuda a conocer la incidencia positiva o negativa de cualquiera de las medidas que se establezcan desde las administraciones, deviene también en imposible. Cuando una administración introduce el concepto género como sinónimo de sexo, contraviene además, y esto es importante que lo sepamos, el denominado conjunto mínimo que fue elaborado por la Comisión Estadística de las Naciones Unidas precisamente con la finalidad de establecer cuáles tienen que ser los criterios para hacer posible el cumplimiento de la CEDAW, que no es otro que recopilar en base al sexo. En España, esta obligación está recogida, como saben todas ustedes, en el artículo 20 y 26 de la Ley Orgánica del 2007, la conocida como Ley de Igualdad. El generismo está permeando todo el sistema. Y creo que un ejemplo paradigmático es el documento publicado hace 2 meses por el Instituto Nacional de Estadística de Perú. Le voy a pedir a las personas que están en control que me pongan la segunda de las diapositivas que les he dejado, por favor. Este documento, publicado hace 2 meses, como decía, por el INE, Instituto Nacional de Estadística de Perú, de Chile, sí, disculpar, tiene que ver con la medición de sexo, género y orientación sexual para su aplicación en encuestas dirigidas a hogares y personas en los censos de población y vivienda. Es decir, son las instrucciones que da el Instituto Nacional de Estadística de ese país y es muy interesante porque vamos a ver algunas cuestiones. Este documento refiere 3 categorías descriptivas del sexo, donde curiosamente no reconoce el sexo biológico como algo objetivo. Porque las 3 categorías que recoge el documento son sexo asignado al nacer, en el momento que ponen la palabra asignar ya están convirtiéndolo en algo subjetivo. Malicioso además. Bien. Después hablan del sexo registral y ahora ya viene el tercer elemento al que hacía referencia antes, que es el sexo declarativo. Es la nueva vuelta de tuerca. Este documento propone que el estándar de recopilación estadística se realice en base al sexo declarativo. Dices, ¿por qué? Dice,
ya que hacer que el estándar sea el sexo biológico supone un perjuicio a la población trans por indagar en aspectos asociados al sexo al nacer. Cierro comillas. El documento llega a decir que sondear en esta variable en encuestas sociales contraviene lo dispuesto en las leyes trans. El documento indica también literalmente que solo se recomienda medir el sexo al nacer en encuestas asociadas a temas de salud y de sexualidad, donde recabar esta información sea importante para el propósito del estudio. Cierro comillas. Este trabajo busca también establecer categorías estadísticas sobre las orientaciones sexuales. Y esto ya es verdaderamente preocupante. Y, por supuesto, sobre otros aspectos de la intimidad, porque cuando estamos preguntando por eso, estamos preguntando ¿usted con quién se acuesta? Eso es lo que estamos preguntando, no estamos preguntando otra cosa. Claro, estos son elementos que están protegidos, lo que supone, según el propio documento, tener que mediatizar la adecuada divulgación de los datos. Dicen, sí, vamos a preguntarlos, pero como son elementos protegidos, llega a poner un ejemplo tan curioso como que para las cuestiones que tienen que ver con los datos de población, dado que las encuestas se hacen también, pensemos por ejemplo en datos electorales, calle a calle, entonces lo que viene a decir es, claro, tenemos que recoger los datos, pero luego tenemos que proteger la información. Por tanto, no podemos dar esa información porque estaríamos inmiscuyéndonos en la vida privada de las personas. Con lo cual, vamos a hacer que desaparezca eso como información pública. Eso está ahí escrito. Bien. Por tanto, lo que propone es que se cierre el acceso a los microdatos de todas las operaciones estadísticas que generan las instituciones en base a la privacidad de las personas informantes. Esa es la literalidad de lo que dice. El dato sexo en estadística, por tanto, literalmente ha muerto. Está ya muerto. Y con él no muere solo el dato, va a morir también una de las principales herramientas de las que nos hemos servido para hacer evidente nuestras discriminaciones. Ahora cabe preguntar, y particularmente tengo que decir que en un día como hoy, a quien propone medidas contra la desigualdad de las mujeres, ¿a qué se refieren exactamente? Cuando se proponen medidas para fomentar, por ejemplo, la paridad, la primera pregunta que hay que hacer es ¿paridad en relación al sexo? ¿Paridad en relación al sexo registral? ¿O paridad en relación al sexo manifestado? Claro. O declarativo. O sentido. Bueno, pues solo contestando esta pregunta que deberíamos de formular en cada circunstancia y en relación a toda propuesta política que se formule, solo contestando a esto, vamos a saber si se está hablando de políticas públicas vinculadas a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres o simplemente nos están tomando el pelo. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, Angelitos. Muchas gracias, Ángeles. Creo que has puesto el dedo en la llaga de cómo debemos interpelar a nuestros políticos a partir de ahora, sobre todo cuando hacen propuestas tan grandilocuentes sobre algunos temas. Tenemos ahora con nosotras a María José Binetti, yo creo que es conocida de todo el mundo,
Argentina, ¿la tenemos en pantalla o tenemos problema con Minetti? Todavía no. Perfecto, perfecto. Te presento, Minetti. Doctora en Filosofía, magíster en Estudios de las Mujeres y de Género, investigadora adjunta del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, con sede en el Instituto de Investigación de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires. Es contacto, como lo era Lecuona para México, es contacto para Argentina, WWDI, o sea, Declaración Internacional de Mujeres. Minetti, tienes la palabra y espero que sea fluida, porque antes en la prueba iba un poco cortante la cosa. Espero que sea fluida. Muchas gracias a Feme por esta invitación, Alicia, Ángeles, bueno, un panel maravilloso. Estoy en un hotel, así que estoy con estrés por este tema hace una semana. Espero que se me escuche bien, porque la conexión me supera. No estoy en mi casa. Ángeles, ni siquiera tenemos que preguntar si la paridad se basa en el sexo sentido, en el sexo biológico, en qué sexo. Tenemos que preguntarnos, tenemos que sincerar que no hay más paridad. En Argentina no hay más paridad entre varones y mujeres. El gobierno argentino, a partir de su Ministerio de los Géneros, habla de igualdad entre todos los géneros, por lo tanto ya no hay más paridad. Tenemos que hablar de mulidad, porque paridad viene de par, dos, no hay más paridad. Tenemos que hablar de polidad, una polidad entre todos los géneros que iguale a todos los géneros y que elimine las brechas. Esto lo dicen así los planes, programas del ministerio. Las brechas entre todos los géneros. Así que te quedaste corta, Ángeles. Me pareció brillante tu exposición, pero no... Yo creo que hay un tema fundamental que tenemos que ver acá, y yo lo iba a decir más adelante. Acá no es que la ley de identidad de género introduzca varones en razón de sus autopercepciones en el sexo femenino y masculino. La ley de identidad de género nos introduce a las mujeres y a los varones en las identidades de género. Es al revés. No estamos incluyendo a nadie, estamos incluyendo a las mujeres entre todas las identidades de género. Por eso, en Argentina tenemos ahora la marea de los géneros. Esto, ustedes saben, Argentina es líder en este tema. Yo no hablaría de turbulencias, hablaría de hecatombe. Argentina es líder en esta hecatombe. Latinoamérica lo es. Latinoamérica lo es por la misma razón de ser el continente más violento para las mujeres, más desigual, más peligroso. Las razones son las mismas de esta debilidad y pobreza y violencia estructural. Estas mismas razones llevan a que Latinoamérica sea también líder en este tipo de políticas que hacen a la desigualdad, hacen a la violencia contra las mujeres. Las razones son estructurales, son razones de un Estado muy débil en términos sociales, políticos, y la otra razón es ideológica, es la razón populista. Y cuando digo la razón populista, hablo del populismo posmoqueer, que es esta ideología de Chantal Mouffe, de Ernesto Lacroix y de la misma Judith Butler. Acá estamos hablando de una razón literalmente populista en estas democracias radicales que vienen a ser una suerte de revolución diferida, ¿no? Diferida en el sentido derridiano de la palabra, ¿no? Diferir, una especie de revolución tardía, diferida, que acontece ahora a través de estas multitudes asamblearias de las que habla Judith Butler. No sé si ustedes saben, Judith Butler es la razón esta asamblearia populista, y uno de los grandes referentes de Judith Butler es Argentina. Son las manifestaciones estas multitudinarias de Argentina. Hay una especie de idilio entre Judith Butler y Latinoamérica, en concreto Argentina también, en razón de estas multitudes asamblearias que se reúnen, que son cuerpos reunidos, que asaltan la ley. ¿Cuál es la particularidad de estas asambleas? Que asaltan la ley, toman por asalto la ley. ¿En razón de qué toman por asalto la ley? Porque uno podría decir, bueno, en razón de la justicia, en razón de la democracia, en razón de los derechos humanos, asaltamos la ley. No. Acá los derechos humanos son el arma del conquistador colonial, del imperio eurocéntrico, bla, bla, bla. La justicia universal, no existe justicia universal, es también lo universal, sabemos que es un particularismo más, toda esta vulgata posmoderna. Entonces, en razón de que las asambleas populistas
asaltan la ley, en razón de la propia voluntad individual. En razón de los deseos y las percepciones individuales, asaltan la ley para transformar luego la ley. Incluso Butler llega a mencionar el movimiento Ocupas en Argentina, que es el que ocupa tierras, propiedades y demás, como modelo de esto, ¿no? Asaltamos la ley y después la transformamos. Y vincula los movimientos Ocupas latinoamericanos con el Occupy de Manhattan, de Wall Street. Claro, no hay mucha sintonía entre Manhattan, Wall Street y Formosa en el norte argentino, pero Butler se ve que conoce hilos invisibles que manejan quizás, no sé, algunos movimientos latinoamericanos Occupy, alguna sociedad abierta americana que quizá nos explique los hilos invisibles que conoce Butler respecto a estos movimientos populares populistas. Ahora, estos movimientos populistas son justamente el asalto a los derechos humanos, el asalto a la ley universal, a la universalidad, a la definición de persona humana, en razón de que de la voluntad individual. Esto es el transgenerismo, esto es Yogyakarta, la privatización de los derechos humanos. La operación de Yogyakarta es privatizar, aplicar los derechos humanos muy solapadamente, muy encubiertamente a la voluntad individual. El derecho, la ley, soy yo, soy lo que yo deseo. Es la inversión perfecta del imperativo categórico kantiano, ¿no? No ajustarme a lo universal, sino lo universal soy yo. Claro, como todos no podemos ser lo universal, porque es la guerra de todos contra todos, volvemos a la ley del más fuerte, ya sabemos quién es el más fuerte. Esta es la ideología que permite a Yogyakarta, que habilita a transformar una categoría universal, objetiva y evidente, como es el sexo, la convierte en una categoría subjetivista, privada, insondable, como es la identidad de género. Y acá, bueno, ¿no? Acá volvemos entonces al núcleo del problema, que es este plan global para eliminar el sexo, y yo pensaba cuando la escuchaba a Ángeles, no es solo eliminar el sexo registral, hay algo mucho peor, es redefinir a la persona en términos constructivistas, porque cuando el feminismo habla de sexo, en realidad habla, las feministas de la diferencia entre las cuales me incluyo, hablan de diferencias sexuales, es decir, el sexo no es solo sexo biológico, es el sexo de la persona humana, es el sexo que atraviesa toda dimensión humana, biopsicosocial y espiritual. Por eso, las feministas de la diferencia hablamos de una sexualidad, una diferencia sexual que es mucho más amplia, una identidad sexual que es mucho más amplia que el sexo biológico. Por supuesto, se apoya en el sexo biológico porque no percibimos en el topos uranos platónicos, salvo algunos que sí, pero en general las personas perciben su cuerpo y a través de su cuerpo perciben todo lo demás. Entonces, eliminar el sexo es eliminar la razón de la unidad humana esencial, la razón de la unidad biopsico y espiritual de la persona humana, para sustituirla por constructos culturales. Este es el constructivismo. Entonces, hay mucho más que una eliminación del sexo, hay una eliminación de la persona humana en su totalidad, para sustituirla por epifenómenos sociales. Esto es la definición de Yogyakarta, que es una aberración, no resiste el menor análisis. Habría que detenerse en esta definición de Yogyakarta de la identidad de género, porque va mucho más allá de decir que el sexo es asignado de manera extrínseca por la cultura, de manera imperialista, colonial, toda esta sanata posmopopulista. Va mucho más, yo creo que es todavía mucho más de fondo la dominación. Hace depender la vivencia humana fundacional del propio cuerpo, que es cuerpo sexuado, la hace depender de los estereotipos sexistas de la cultura. Es decir, está diciendo la persona humana es un epifenómeno de la cultura. Dice Yogyakarta, la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género. Es decir, la vivencia personal del cuerpo es una expresión de los estereotipos sexistas que el mercado nos vende. Está diciendo el mercado, venga a armarnos acá cuerpos, sexualidades y género. Es una definición que es una abominación, que no podemos permitir en nuestro ordenamiento jurídico y que si se metió hay que sacarla. Pone la vivencia personal del cuerpo sexuado, que es el fundamento de cualquier otra afectación, de cualquier otro afecto, lo pone al mismo nivel que otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Es decir, estirpémonos un órgano de la misma manera que nos cambiamos de vestido, todo para que condiga con el estereotipo sexista. Bueno, esta abominación es la que se ha filtrado en el ordenamiento jurídico con esta razón posmopopulista relativista, y en especial en Argentina a través de los géneros. En Argentina, ustedes saben,
tenemos un ministerio de los géneros, somos todos géneros, esto es lo que va a pasar en España si no lo detenemos antes. No es que en España van a empezar a haber varones en baños de mujeres, van a empezar a haber varones en cárceles de mujeres, sí, esto sí, pero además van a tener una marea de género, porque las mujeres pasan a ser un género más a partir de la identidad de género que no incluye a nadie, sino que nos incluye a nosotras en este paradigma cosmopopulista. El control simbólico de esto, yo creo que, bueno, el control simbólico es esto, ¿no? La marea está de género, de repente el género que significaba una cosa ahora significa otra, en plural, nadie se da cuenta de nada porque usan la misma categoría, todo esto es una manipulación, una operación de control simbólico que funciona entonces incluyendo a las mujeres en la cadena significante de géneros, MLGTBIQ, infinita, cadena significante, las mujeres estamos ahí. Es decir, nos colgaron al lado a todas estas identidades de género. Siempre las mujeres fuimos definidas por lo que nos cuelgan al lado. Cuando teníamos los niños, mujeres y familia, mujeres y personas con discapacidad, mujeres y ancianos, siempre lo que da sentido a las mujeres es lo que las contextualiza, lo que genera el campo semántico. En este caso son todas las identidades de género, porque la operación es la de minorizar a las mujeres, convertirlas en una identidad de género más entre todas estas infinitas cadenas significantes. No todas tienen el mismo valor, porque todas son constructos culturales. Acá viene el tema, ¿no? Todos somos construcciones culturales. Las mujeres no tenemos nada más en valor de determinación que un pangenérico, un andrógino o un demisexual, porque es lo mismo, estamos en el mismo nivel de significante cultural. Pero además de minorizarnos, vacían de contenido la categoría mujer. Mujer en esta cadena significante no significa absolutamente nada. Podríamos decir, si tomamos y analizamos la cadena, mujer, lesbianas. Bueno, entonces las mujeres que no son lesbianas serían las que desean el pene. Pero los gays también desean el pene y no son varones. ¿Cuál es la diferencia entonces? No, la diferencia es que las mujeres no tienen pene, los gays sí tienen pene. No, pero hay mujeres con pene, porque las mujeres trans son mujeres y tienen pene. Entonces, ¿qué diferencia a las mujeres? No la diferencia absolutamente nada. Es un significante vacío que los hace, después te tienen que terminar diciendo, es un modo de habitar, ¿no? Es un sentimiento, un modo de habitar el cuerpo, no se inventan afectos, olas afectivas que fluyen indecidiblemente en una expresión muy derridiana. Entonces, como no significa nada, mujer no significa nada, varón no significa nada, finalmente en la ley, cuando necesitamos un referente concreto, hay que poner cuerpo gestante y persona gestante o persona eyaculante, con lo cual, si queremos hablar objetivamente, hablemos de persona eyaculante y persona gestante y ya está, no hablamos más de nada y llamemos a todos los travestidos persona eyaculante y listo. Nos evitamos indagar qué es lo que perciben. Pero además de esto, el persona menstruante o el persona eyaculante o el persona gestante es un biologicismo craso, un funcionalismo biologicista craso, duro, infame, que es parte de esta estrategia de diseminación, de invisibilización. No sé cómo vengo con la hora, ¿cuánto tengo? Bueno, ¿cómo se monta esto, no? En Argentina tenemos este Ministerio de los Géneros, a partir del cual somos todos géneros, las mujeres siempre tenemos colgado toda esta cadena significante que nos minoriza y nos vacía de contenido y nos deshumaniza porque nos obliga finalmente a ser personas funcionales, vuelve un biologicismo funcionalista del peor con el agregado de una mente que percibe cosas, ¿no? Es una especie de paradigma psicotizante literalmente. En Argentina, entonces, tenemos esta ola de géneros, son todos géneros. ¿Y cómo funciona esto? Esto funciona con una mega financiación infernal. El Ministerio de los Géneros de Argentina cuenta con el 3,4% del PBI para instalar esta agenda de los géneros en toda la estructura estatal, no solo en el Ministerio, sino en toda estructura estatal, en ámbitos de trabajo, ciencia, tecnología, educación. En toda plataforma estatal se filtra esto de los géneros. Para eso cuenta con un presupuesto del 3,4% del PBI, 5 veces más que el presupuesto de defensa, por ejemplo. Entonces, así, de este modo, este ministerio empieza a articular programas para todos los géneros, que eliminen la igualdad entre todos los, que propongan la igualdad entre todos los géneros, que eliminen la brecha entre todos los géneros, y las mujeres están ahí entre todos los géneros, con lo cual no sabemos cuál es
no hay más paridad, no hay más porcentaje para las mujeres, no sabemos cuál es para las mujeres porque va todo para todos los géneros, para los gays inclusive, que también son muy afectados, un grupo marginal muy vulnerado. Entonces tenemos estos programas que eliminan las desigualdades entre todos los géneros. Con este presupuesto, por ejemplo, Argentina manda en estos días a Nueva York, al CSW, a la reunión del Comité para la Mujer, 200 representantes, gestantes y no gestantes. Manda 200 representantes, sujetos discursivos de todas las identidades de género, 200 personas bancadas con este presupuesto con nuestros impuestos. Ahora, el tema es, estos 200 sujetos gestantes y eyaculantes que van al CSW no van solo a pasear con nuestros impuestos. Esta gente va a hacer lobby al CSW. En el CSW, Women's Declaration International no pudo estar porque la rechazaron, porque no compartíamos los valores del CSW, que son estos valores de eliminar a la persona de sexo femenino. Women's Declaration no pudo estar en el CSW porque nos censuraron, pero sí pueden estar los 200 sujetos gestantes y eyaculantes que manda Argentina. Bien, entonces, acá hay una mega financiación, no sabemos dónde van estos recursos, no sabemos dónde van la cantidad de dinero que tiene este ministerio. Con nuestra organización en Argentina habíamos propuesto averiguarlo. Vinetti, pero Vinetti, está claro el Vinetti, elemento de lobby ¿me oyes, Vinetti? y la mega financiación que tienen. ¿Me oyes, Vinetti? Otro... No. se acabó mi tiempo. Bueno. Sí, a ver, cierra, porfa. Cierra. Bueno, una mega financiación de Open Society, de ONU-SIDA, de Spotlight, de ONU Mujeres para bajar esta agenda en Argentina. Y además de la mega financiación, el fraude. Los planes del Ministerio de Género mienten descaradamente. Tenemos planes, por ejemplo, voy a citar y cierro con esto, un plan de ciencia que inventa que Argentina suscribió Yogyakarta en 1995. Tenemos un informe del Ministerio de los Géneros sobre paridad o participación política del colectivo LGBTI, que inventa que los principios de Yogyakarta fueron adoptados por Naciones Unidas en 2006. Es decir, esta gente, además de ser ideóloga, es inmoral y corrupta. El resultado de todo esto es que en Argentina los feminicidios en el 2022 crecieron respecto del 2020. La brecha salarial entre varones y mujeres creció en el 2020 exponencialmente respecto de otros años. Entonces, este es el contexto, esto es lo que tenemos que frenar, y como dijo, me quedo con la frase de Ángeles, no pueden, por eso mienten, no pueden y no van a poder, porque la realidad, la razón y la justicia está de nuestro lado. Pues yo iba a intervenir, pero ya vamos fatal de tiempo. Por lo tanto, solamente voy a trasladaros los mandamientos queer trans, porque a lo mejor a partir de ahora tenemos que sabérnoslos. Nada más que voy a trasladar los mandamientos, así todos seguiditos, ¿cómo van? Vinetti, ¿me sigues escuchando? Me gustaría saber aquella propuesta de ley argentina para la eliminación de la asignación compulsiva de sexo. ¿Siguió adelante? Porque... eliminación de la asignación compulsiva del sexo. Era un proyecto de ley, muy interesante, porque todo el preámbulo de la ley, la única persona citada era Butler. Era muy interesante. Sí, Butler es la ideóloga de esto. De hecho, sí. Butler dice que el sexo es un diagnóstico médico en el mismo espacio en el que, y habla de que el femicidio es el asesinato de las personas feminizadas, en el mismo libro, texto donde venera y pondera. No siguió eso, pero ¿sabes por qué no siguió? Porque se dieron cuenta, y esto lo dicen ellos mismos, que es mucho más efectivo un plan blando que un plan duro. Claro. Es lo mismo que hacen con subrogación. Un plan
duro, corren muchos riesgos, y un plan blando que filtre, que vaya naturalizando, que filtre en toda la normativa estatal es mucho más efectivo, mucho más inteligente que un plan duro de eliminar el sexo de golpe. Fue lo que me parecía, que no siguió adelante aquel proyecto de ley, pero de todas maneras está para que todo el mundo lo lea, se lo puede leer, se lo puede descargar, es muy divertido de leer. Bueno, hay dos grandes principios sobre lo que se asienta todo esto. En palabras de Braidotti, estamos ante miles de sexos y de géneros. Con esto ya está dicho todo. Primer preámbulo de la Declaración Queer Transhumanista. Segunda, de Haraway, los cuerpos no nacen, se fabrican. Este, digamos, es el prontuario. Los mandamientos serían los siguientes. El sexo, que es un gran pecado, se asigna compulsivamente. Fijarse en la genitalidad para atribuir el sexo es genitalocentrismo. Y no dar cabida a la existencia de una infancia trans es adultocentrismo. Entre fobia, que recurren a ella de manera constante, y excentrismos, oye, tienen hecho toda la argumentación. El único órgano, porque la genitalidad no lo es, el único órgano sexuado es el cerebro. ¿Cómo sabemos tanto de él? La especie humana no es dimorfa, que es algo así como decir que la especie humana no es bípeda tampoco. El binarismo biológico no existe, pero en sintonía con lo que decía Binetti, el binarismo o constructivismo social de la especie humana ahora tiene una nueva reformulación. Las personas o somos cis o somos trans. Y si no aceptamos ser designadas como cis, somos transfobas. Pero si aceptamos que nos llamamos cismujeres, estoy reconociendo implícitamente que mi posición de mujer es la de una mujer privilegiada. ¿Comprenden el sándwich? Si digo no quiero ser llamada cis, transfoba. Y si digo vale llamarme cis, entonces reconozco que soy mujer privilegiada, blanca, colonial, en fin, ya saben el rezo, ¿no? Porque es como una oración que se repite como un mantra. Bien, acabo. Lecuona planteaba que este tipo de legislaciones había cogido, de alguna manera, bueno, decir cogido en México, es que siempre meto la pata, había tomado desprevenidos a los gobernantes. Yo no me lo creo. Los gobernantes llevan con alertas desde el año 2018, por no ponerlo un poco antes, iba a ponerlo en 2017. Por cierto, no es 1999, es 2019. Bueno. Anda, que te me has ido. No me lo creo. Los gobernantes están alertados. Nuestros gobernantes en este país están alertados. Suya será la responsabilidad de no haber analizado las consecuencias de legislar en determinado sentido. Y tendremos que demandarles esas responsabilidades. Legislar es saber las consecuencias y efectos que tiene una ley sobre la ciudadanía. Y acabo. Las leyes de identidad de género solamente pretenden una cosa: promover la ruptura con la anatomía sexual humana. Y para ello, en primera instancia, porque realmente son un puente hacia posiciones transhumanistas, por eso en primera instancia esa anatomía sexual de la especie humana se tiene que producir sobre el cuerpo de las mujeres. Pongo un ejemplo. Un individuo con pechos y barba podría ser designado como un varón con pechos, al igual que, con pechos y pene, al igual que una mujer con pene. Sin embargo, ¿qué es lo que se nos está trasladando? ¿Alguien habla de un varón con pechos? No. El único empeño es en destruir la anatomía sexual de las mujeres, en vaciar el significante mujer. Porque el segundo empeño
una vez destruida esa anatomía sexual a través del cuerpo de las mujeres, es también destruir la anatomía reproductiva. Que la especie humana, ya sé que estoy tremendista, que la especie humana pierda toda huella filial y parental. ¿A través de qué? A través de la práctica del alquiler de vientres. Hoy tenemos una ley recién aprobada y no tardaremos mucho tiempo en que vuelva a surgir el debate de los vientres de alquiler, porque es la misma agenda y la vamos a combatir. No podía hablar más.